Hola, muy buenas noches. En nombre de nuestra presidenta, la doctora Yolanda Zamorano Orozco, les damos la bienvenida a esta sexta sesión mensual titulada Inteligencia Artificial en Endoscopía Gastrointestinal, en donde estamos en la actualidad. Es para mí un honor presentar a los profesores nacionales, al doctor Sergio Sánchez Luna, quien es ampliamente conocido por todos nosotros, es gastroenterólogo endoscopista, es CEO y fundador del Instituto Mexicano de Cirugía Endoscópica y Bariátrica, INSEP, codirector y profesor adjunto del programa de cirugía endoscópica y bariátrica de la Universidad de Alabama en Birmingham. Adelante, Sergio. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Serna. Es para mí un honor poder estar aquí invitado moderando esta sesión junto contigo, doctor Serna, y junto con el doctor Tanimoto. Realmente es un placer estar aquí. Les agradezco de nuevo vez la invitación de poder moderar esto, comoderar esto, y también a la doctora Yolanda Zamorano le agradecemos su invitación y por supuesto al doctor Takar, nuestro invitado el día de hoy. Gracias. Agradecemos también al doctor Miguel Ángel Tanimoto Licona, que nos honra con su presencia también. Él es licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Anáhuac, es gastroenterólogo y endoscopista, tiene un posgrado en endoscopía diagnóstica y terapéutica en la Universidad de Showa, en el Hospital de Fujigaoka, Yokohama, Japón. Es Fellow de la American Gastroenterology Association, miembro del Comité de Enfermedad de Estómago y Duodeno y miembro también del Comité Webinar de la Organización Mundial de Endoscopía. Adelante, doctor Miguel. Thank you. We are very happy to have with us Dr. Shyam Thakur. He's a fellow of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy, professor of medicine, and director of therapeutic endoscopy, of advanced therapeutic endoscopy. He's also a professor in the Faculty of Medicine from the University of Virginia West. Professor Thakur, we are very happy to have you. Please go ahead with your presentation. Buenas noches, soy Shyam Thakur. Es un placer para mí hablarles hoy sobre un tema que nos es muy querido en la Universidad de West Virginia, inteligencia artificial y endoscopía gastrointestinal, en donde nos encontramos hoy. Quiero agradecer a la doctora Yolanda Zamorano Orozco por la oportunidad de compartir nuestra pasión y a todo el comité de planeación, incluyendo al doctor Sergio Sánchez Luna, por la oportunidad de tener esta conversación con todos ustedes hoy. La forma en que pensé que procederíamos con esto es comenzar hablando sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son los tipos de inteligencia artificial en colonoscopía, dónde estamos con la IA hoy y hacia dónde vamos a continuación, cuál es el posible futuro de la inteligencia artificial. Y pensé que centraríamos nuestra conversación de hoy en la inteligencia artificial basada en la colonoscopía, porque se está extendiendo tanto en la endoscopía que sería muy difícil cubrir todas las diferentes áreas en solo 30 minutos. Pero si nos centramos en colonoscopía hoy, pienso que podemos darles una amplitud y comprensión de dónde se está implementando y en dónde está creciendo. Entonces, para comenzar, la inteligencia artificial es realmente la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye la percepción visual, reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción entre idiomas. Ahora, la IA ha estado en desarrollo durante los últimos 75 años en cuanto a la inteligencia artificial y el cuidado de la salud. Durante este proceso hemos visto el desarrollo de computadoras, luego hemos experimentado pausas o periodos de inactividad de la IA que ocurrieron en este periodo, primero de los mediados de los 70 a los 80 y luego nuevamente un segundo periodo de inactividad de finales de los 80 a principios de los 90. Sin embargo, desde ese entonces hemos visto un crecimiento exponencial en la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Y si buscan en clinicaltrials.gov, verán que hay múltiples estudios de IA en revisión o investigación en este momento que están evaluando diferentes modelos de IA solo para colonoscopía.
Existen 86 estudios actualmente. Y me gusta creer que hemos llegado a la era de lo que me gusta llamar inteligencia artificial sin fin, en la que esencialmente se puede desarrollar cualquier modelo de IA que se pueda imaginar. Y me disculpo por no haber podido resistirme a esta diapositiva, pero en esencia habla de cuánto estamos creciendo y qué logramos. ¿En son los diferentes tipos de inteligencia artificial en colonoscopía? Bueno, para comenzar, como la mayoría de ustedes ya sabe, el cáncer colorectal es un problema fundamental y la razón principal por la que realizamos colonoscopías de detección. El riesgo general de por vida de desarrollar cáncer colorectal es de aproximadamente 6%, con 935,000 personas diagnosticadas en todo el mundo en el año 2020. Solo en Estados Unidos tenemos casi 150,000 personas diagnosticadas anualmente con cáncer colorectal y es la segunda causa principal de muerte relacionada con cáncer en Estados Unidos. Por esta razón, realizamos, por supuesto, colonoscopías de detección. Sin embargo, a pesar de realizar 11 millones de colonoscopías en este país anualmente para prevenir el cáncer colorectal, aún encontramos omisiones, pólipos, y esa tasa de falla puede oscilar entre el 17 y el 48% según el estudio que se vea. Así, la inteligencia artificial realmente se ha desarrollado de muchas maneras para ayudarnos en colonoscopía. Las grandes áreas donde realmente se desarrolló es en detección asistida por computadora y diagnóstico asistido por computadora, CAD-E y CAD-X. También se está desarrollando en la puntuación de calidad y en la visión por computadora para darnos una retroalimentación de qué tan bien estamos realizando los aspectos técnicos de la colonoscopía. También se está utilizando el procesamiento del lenguaje natural para ayudarnos a calcular las tasas de detección de adenomas. Entonces, cuando observamos todos los tipos diferentes de modelos de inteligencia artificial disponibles comercialmente, cuando vemos, por ejemplo, CAD-E, CAD-X, por ejemplo, hay 3 que están disponibles comercialmente en Estados Unidos y esto incluye a Scout, CAD-EYE y GI Genius. Y cada uno de estos esencialmente nos ayuda a identificar mejor los pólipos. Entonces, ¿dónde estamos hoy con la IA? Bueno, esto es a lo que me refiero con que nos ayuda a identificar pólipos. Obtenemos estos recuadros alrededor de los pólipos para ayudarnos a identificarlos cuando realizamos una colonoscopia de detección y puede detectar pólipos con precisión muy alta, digamos de 96% o más. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se forma el recuadro alrededor del pólipo para que puedan verlo con facilidad. Y varios estudios han demostrado que puede ayudarnos a identificar pólipos omitidos por un endoscopista experto. Aquí pueden ver algunos de esos ejemplos. Uno de los estudios históricos que analizó esto fue un estudio realizado por Rapici y colegas en el que esencialmente observaron a pacientes que se sometieron a colonoscopia de alta definición con un sistema de detección asistido por computadora, CAD-E, versus colonoscopia de alta definición sola. Lo que pudieron demostrar fue un aumento en la tasa de detección de adenomas superior al 14% y los adenomas por colonoscopia aumentaron significativamente al 46%. Aquí pueden ver otro ejemplo de esto. A medida que se retira el endoscopio, saben que esta área de líquidos se está limpiando, pero a medida que el endoscopio continúa retirándose, quizá lo observen ustedes, pero podría haberse pasado muy fácilmente por alto. Este pólipo de aquí ubicado en la flexura y ahora se identifica gracias a la ayuda por computadora y se puede eliminar. Cuando observamos el modelado de microsimulación sobre el impacto para un sistema de salud, cuando usamos la detección asistida por computadora, por ejemplo, sabemos que haber realizado más polipectomías ciertamente puede aumentar los costos. Sin embargo, la prevención del cáncer reduce mucho en realidad los costos. Y aquí podemos ver este modelo de microsimulación que ha demostrado que el costo por paciente cuando se trata de colonoscopia con IA es mucho mejor que la colonoscopia sin IA. Además, cuando observamos cosas como el costo del cáncer colorectal por año, los costos reales se reducen cuando usamos la colonoscopia con IA a través de este modelo de microsimulación. El modelado matemático, cuando observamos la inteligencia artificial que se usa con la colonoscopia y la comparación contra no hacerlo. Por eso cada vez vemos más evidencia que nos lleva a crear
a creer que la detección asistida por computadora nos ayudará a reducir el cáncer colorectal y mejorar nuestras tasas de detección de adenomas. Así que aquí pueden ver el desarrollo del diagnóstico asistido por computadora para distinguir los pólipos. Hablamos ya de CAD-E o de CAD-X, que implica el uso de un recuadro para ayudarnos a comprender el tipo de pólipo que es, ya sea neoplásico o no neoplásico. Yukimori y colegas hicieron un estudio en el que observaron el valor predictivo negativo de dicho sistema de IA, y lo que pudieron demostrar fue un valor predictivo negativo de 95% cuando emplearon un sistema como este, y la Sociedad Estadounidense de Endoscopía Gastrointestinal ha declarado que si se puede lograr un valor predictivo negativo de histología adenomatosa del 90% más, entonces se podría considerar una estrategia de diagnosticar y dejar. Y esto podría ahorrar hasta $85 millones anuales en costos si no tuviéramos los costos de patología asociados, en los que simplemente hacemos el diagnóstico y decimos que no es neoplásico. No habría nada que hacer, ni tendríamos que resecar, ni tampoco enviar a evaluación patológica, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es algo de información sobre el estudio. Esencialmente se realizó con una base de datos obtenida de un ensayo prospectivo realizado anteriormente, pero se estima que la implementación completa reducirá el costo promedio de la colonoscopía y el reembolso anual bruto de esta hasta en $149 millones en Japón, $12 millones en Inglaterra, $1.1 millones en Noruega y $85 millones, como les dije, en Estados Unidos. Y aquí pueden ver el impacto que esto tendría desde la perspectiva financiera, así como la oportunidad de utilizar la IA de una manera muy beneficiosa para hacer ese diagnóstico. Otras áreas en las que estamos viendo desarrollarse a la IA, ya sea donde realmente vamos con esta, en la colonoscopía, es la calidad del examen. Aquí se puede ver un endoscopio que se retira a través del colon derecho, y lo que probablemente pueden apreciar es que la pared superior y medial se deslizaron y de alguna manera se omitieron y la flexura hepática salió muy rápidamente. Aquí se puede ver ese mismo segmento de colon donde se está retirando el endoscopio, pero en lugar de omitir la pared superior y medial, el endoscopio se inserta y paradójicamente se retroflexiona para capturar toda esa superficie adicional. Como les dije antes, se realizan 11 millones de colonoscopias en Estados Unidos anualmente. Todos esperamos que el examen que se realice en Estados Unidos sea el examen como el que vemos a la derecha, pero la realidad es que muchos obtienen un examen como el de la izquierda y no hay forma de notar la diferencia. Y así se han desarrollado sistemas de calidad asistidos por computadora para ayudarnos a comprender mejor la calidad de un examen de colonoscopía. Este es un estudio realizado por el grupo EndoAngel, que es esencialmente con 4,000 pacientes usaron imágenes de colonoscopia con luz blanca convencional y observaron esto a través de transmisiones de video en tiempo real, aproximadamente 25 cuadros por segundo. Lo que hicieron fue crear alertas de audio en tiempo real y mostrar alertas al endoscopista cada vez que se perdía la imagen. Y aquí pueden ver que a medida que se retira el endoscopio, hay un velocímetro, digamos, o un medidor de estabilidad que a medida que se retira el endoscopio, si se pierde la imagen, entra en el área roja y si se pierde significativamente, le indica al endoscopista imagen no detectada, por favor regrese, y proporciona los últimos 10 fotogramas que se capturaron para que el endoscopista pueda regresar a ese sitio y realizar el examen. Cuando observaron esto, en comparación con una colonoscopia sin un sistema CAQ, lo llamaron Sistema de Control de Calidad Automatizado o AQCS. Lo que pudieron demostrar fue una mejora en la ADR o tasa de detección de adenomas al usar este sistema, una mejora en los adenomas por colonoscopia, mejora en la tasa de detección de pólipos respecto a la colonoscopia y un aumento en el tiempo de retiro, probablemente relacionada con la limpieza de las áreas y observación más cuidadosa y la adecuación de la preparación intestinal que también mejoró. Por lo tanto, creemos que este tipo de sistema de calidad nos serán muy útiles en el futuro. Curiosamente, hubo un estudio, todos sabemos que existe una disparidad entre la colonoscopia matutina y la vespertina. Hay una caída en la ADR que probablemente esté relacionada con la fatiga o la distracción del endoscopista, y lo que sabemos aquí es que en realidad en este estudio realizado por Seun y colegas, lo que pudieron demostrar
fue que al usar un sistema CAQ pudieron superar la diferencia en la ADR entre la colonoscopia matutina y la vespertina. Descubrieron que cuando no usaban la IA había una diferencia significativa, pero cuando sí la usaban no había diferencia en la ADR, lo que sugiere que la IA puede ayudarnos a superar esta disparidad entre la colonoscopia matutina y vespertina utilizando un sistema del tipo CAQ. También nos interesamos mucho en esto, utilizando análisis de video, y esencialmente trabajamos con algunos desarrolladores de Carnegie Mellon para medir, por ejemplo, la superficie total que se observa en el momento de la colonoscopia, por lo que desarrollamos este sistema en 433 pacientes y 12.9 millones de fotogramas de video. Posteriormente hicimos las pruebas en 80 videoclips. Había 3 endoscopistas expertos con experiencia de 100,000 colonoscopías. Pueden ver nuestra vista de desarrollador, donde esencialmente hay un pequeño cursor en el medio de la pantalla y estas columnas verdes, y cada una de esas representa de 5 a 10 centímetros. Cada uno de los 4 cuadros en esas columnas representa un cuadrante diferente. Cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo, inferior izquierdo. Y al ir viendo estas áreas mejor, estos cuadros de cuadrantes se vuelven más brillantes. Así que en unas cuantas pruebas que hicimos en realidad con algunas pacientes, observamos que insertamos el endoscopio en el ciego y tan pronto como llegamos al ciego, el cable del endoscopio se rompió. Inicialmente nuestro endoscopio era muy estable y podíamos ver muy bien el área en el colon derecho, pero tan pronto como comenzamos a dar la vuelta a esa flexura, solo pudimos manipular el endoscopio en 2 direcciones y por lo tanto pueden ver que ahora se pierde el 50% de la imagen, donde cada uno de esos recuadros es más oscuro durante los 5 a 10 centímetros que avanzamos, y constantemente el porcentaje del área superficial que se está observando se reduce. En este caso, la parte superior izquierda y la parte superior derecha no se ven bien y por tanto el sistema lo está reconociendo adecuadamente. En última instancia, lo que esto nos da es un mapa de superficie o un mapa térmico de qué también se observó esa área, donde se puede ver aquí que proporciona una comprensión de la calidad de ese examen, donde se obtiene esta huella endoscópica de la superficie total que se observó. Y ahora el paciente sabe el tipo de examen de calidad que se le realizó y puede estar tranquilo sobre si recibió un examen de alta calidad. El endoscopista sabe que proporcionó un examen de alta calidad si lo hizo, y el responsable externo del pago también lo sabe. A la izquierda solo vemos algunas de las imágenes de los coeficientes de correlación que se calcularon a partir de nuestra evaluación. Y nos dicen, a través de nuestras pruebas, lo que encontramos fue que había una correlación moderada con un endoscopista experto en lo que respecta a esto, por lo que continuaremos desarrollando este tipo de sistema, pero creo que esto ya demuestra el impacto que podemos tener. Otras formas en que estamos viendo que la calidad se desarrolla en la colonoscopía es mediante detección automatizada, como la detección del ciego. Sabemos que la intubación cecal reduce el desarrollo de cáncer colorectal y después de la colonoscopía, y la tasa de intubación cecal oscila entre 58.8 y el 100%, dependiendo del estudio que se lea, con una documentación fotográfica deficiente del 6% en algunos estudios. La detección cecal puede proporcionar un mecanismo para automatizar incluso los cálculos de tiempo de retiro y confirmar que se realizó una colonoscopia completa. En este modelo, creado por Lowe y colegas, analizaron 11.900 imágenes para entrenamiento y validación y 1.322 imágenes para pruebas. Y lo que usaron fueron 656 imágenes del orificio apendicular y 666 imágenes del orificio no apendicular. Lo que pudieron demostrar fue que las características operativas eran muy buenas para la detección de OA a través de este modelo, y lo que es más importante, que esto no disminuyó en términos de la detección del OA, del orificio apendicular, a pesar del tipo de preparación intestinal, lo que significa que incluso si fue mal preparado, aún así funcionó bien. Esto también es cierto para las imágenes que no son de OA en una preparación intestinal deficiente. Lo que pueden ver aquí es el área debajo de la curva característica operativa del receptor,
de cómo funcionó el sistema y por lo tanto cada vez más esta será una oportunidad para que documentemos que se hizo una colonoscopia completa. La preparación intestinal es otra forma en la que podemos ver que la IA se involucra más. Como todos saben, la escala de preparación intestinal de Boston es nuestra mejor manera de calcular la calidad del tipo de preparación que se realiza. Sin embargo, hay mucha variabilidad entre observadores cuando se trata de clasificar el tipo de preparación intestinal, como en una puntuación de 0 a 3, dependiendo de la calidad de la preparación. Lee y colegas hicieron un buen estudio en el que observaron la preparación intestinal inadecuada y la clasificaron como una puntuación de preparación intestinal de Boston de 0 a 1 y una preparación adecuada de 2 a 3. Entonces entrenaron este modelo en 200 colonoscopías con más de 73,000 imágenes fijas y luego lo validaron en 36 colonoscopías con 281 videoclips de 10 segundos y también lo probaron en 10 colonoscopías de retiro con 30 videoclips de 10 segundos de cada segmento del colon transverso ascendente y descendente. Y lo que pudieron demostrar fue que el modelo pudo distinguir una preparación intestinal adecuada de la inadecuada, con un área bajo la curva de 0.91 y características operativas bastante buenas, con la capacidad de documentar una preparación intestinal inadecuada el 100% del tiempo. Y como tal, sabemos que la preparación intestinal es otra forma de ayudar a estandarizar nuestra interpretación de la escala de preparación intestinal de Boston, porque aunque es nuestra escala más validada, cuando se trata de calificar la calidad de una preparación, pues todavía existe mucha variabilidad entre operadores. Entonces, uno de estos sistemas de IA que les mencioné recientemente ha sido aprobado por la FDA y ahora salió con esta lectura de calidad al final de cada examen de colonoscopia que esencialmente le da la duración de su procedimiento, el tiempo de retiro, identificando los puntos del ciego, como el orificio apendicular o la válvula ileocecal. Y también es interesante que brinde información sobre el tiempo dedicado durante la inspección, la navegación, el uso de instrumentos y el lavado. Y esto es muy interesante porque es una forma en la que nunca antes habíamos analizado la colonoscopía, dividiéndola en estas diferentes categorías y cómo el tiempo dedicado a cada uno de estos diferentes aspectos afecta nuestras tasas generales de detección de adenomas. Y luego también nos da una puntuación promedio de la escala de preparación intestinal de Boston y documenta básicamente la limpieza durante todo el procedimiento y, por supuesto, como mencioné, también documenta si se alcanzó el ciego y se observó el orificio apendicular y la válvula ileocecal. Entonces, esta es una oportunidad que estamos viendo en que las métricas de calidad se implementan en estos sistemas de IA, por lo que por ejemplo, está aprobado por la FDA en Estados Unidos y es parte de nuestra actualización más reciente de uno de los sistemas de IA que compartí con ustedes al principio, cuando solamente teníamos detección asistida por computadora. ¿Cuáles son las otras formas en que vemos que la IA afecta la colonoscopia? Bueno, también está la automatización de la tasa de detección de adenomas. Como todos saben, por supuesto, la tasa de detección de adenomas está asociada con el desarrollo de cáncer colorectal de intervalo. El estándar actual en términos del cálculo de una ADR es una revisión cuidadosa de todos los registros médicos, pero los modelos de procesamiento del lenguaje natural pueden usar computadoras para comprender nuestro lenguaje y buscar palabras clave para hacer coincidir los informes para la colonoscopia de detección, los informes de patología y presentar esos datos a un sistema que luego proporciona un resultado para los reportes de patología y demás. En cuanto a la tasa de detección de adenomas, extrae esencialmente términos clave, compara los números del registro médico, identifica procedimientos y patologías de los mismos días e identifica si existen informes de procedimientos anteriores. La conclusión es que cuando comparamos la automatización de ADR a través de un sistema de tipo de IA, a través de un modelo de procesamiento de lenguaje natural, y lo comparamos con la captura manual, lo que vemos es que el sistema de IA puede funcionar a la par con la captura manual y por lo tanto cada vez más creo que esto se convertirá en algo que nos ayudará a superar algunos de los retos que existen
para la introducción manual en cuanto a determinar una tasa de detección de adenomas. Algunas otras áreas en las que vamos a ver el desarrollo de la IA y que ya lo estamos empezando a ver es la generación de reportes. Ustedes saben, después del procedimiento nos sentamos junto a la computadora para crear esencialmente nuestro reporte, pero esto a veces puede llevar mucho tiempo y puede verse afectado por distracciones como que te hable la enfermera o algún problema de un paciente ambulatorio que está teniendo problemas o recibir llamadas del servicio para pacientes hospitalizados o hasta distracciones personales. Y la anotación de voz de procesamiento del lenguaje natural en realidad puede brindarnos la oportunidad de hacer anotaciones de voz en tiempo real que luego se convierten en texto y se envían al sistema de EndoWriter y en ese momento simplemente usted se acerca a la computadora, evalúa el reporte que ya ha sido preparado por la IA. Digamos, mientras retirabas el reendoscopio, llevabas este sistema de micrófono de tipo inalámbrico, viste un pólipo en la flexura hepática y dices, pólipo de flexura hepática de 5 milímetros, y el sistema puede pedirte que retrocedas. Como Siri, podría indicarte que retrocedas, lo estás extirpando y le dices sí, se está extirpando con asa fría. Confirmación de pólipo en la flexura hepática extirpado con asa fría de 5 milímetros de tamaño. Y a medida que continúas retirando el endoscopio y haciendo este tipo de cosas, cuando llegas a la computadora todo eso se convierte en texto y se filtra en el reporte de endoscopía y luego se puede ver el reporte ahí y en unos segundos podemos hacer cualquier corrección. De lo contrario, simplemente firmamos el reporte, se imprime, si el paciente necesita llevárselo a casa, pues se lo lleva. La conclusión es que puede ayudarnos a reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo que se dedica y los errores que ocurren al documentar estos reportes. Ya estamos viendo esto en la creación de notas SOAP al hacer interacciones entre médicos y pacientes. Y aquí pueden ver un ejemplo de un sistema que se creó, el sistema Abridge, en donde esencialmente se creó con más de 6,800 visitas de pacientes y registró y anotó notas SOAP y usaron 5,700 notas para entrenar esencialmente el sistema, 500 para evaluar y 592 para probarlo. Lo que se pudo demostrar es que durante una conversación médica, el sistema podía funcionar con bastante precisión en la creación de notas SOAP, y esto ahora cada vez se vuelve más común en nuestras interacciones con los pacientes. Y de hecho, en la documentación de procedimientos, hoy en día hay por lo menos un sistema que nos permite usar este tipo de formas de documentar para que cada vez que hayamos terminado con la colonoscopía, el reporte esté esencialmente completo. Y entonces, ¿cuál es el futuro posible con la inteligencia artificial? Bueno, creo que a medida que continuemos desarrollando la IA, estaremos comenzando a ver cada vez más oportunidades de lo que puede hacer. Este fue un estudio realmente interesante. Como muchos de ustedes saben, hay faltante de gastroenterólogos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Y entonces este fue un estudio que en realidad se estaba realizando fuera de China, donde observaron a 685 pacientes y asignaron al azar el retiro del colonoscopio después de ser insertado en el ciego por un novato que era un becario que había terminado su primer año de la subespecialidad, pero no tenía experiencia en colonoscopía ni detección de cáncer colorectal. Simplemente habían hecho un año de endoscopía superior, pero nada de colonoscopía. Fueron asignados al azar a un novato sin experiencia en colonoscopía, un novato con inteligencia artificial y un experto sin inteligencia artificial. Pero lo que básicamente un gastroenterólogo tratante avanzó, el endoscopio en el ciego, luego el novato que no tenía experiencia en colonoscopía hizo lo mismo, ya sea con inteligencia artificial o sin ella, retiró el endoscopio y esto se comparó con un experto sin IA y lo que pudieron demostrar fue que el rendimiento del novato con IA cumplió con el umbral de no inferioridad del de un endoscopista experto, lo que plantea la pregunta, ¿acaso necesitamos un gastroenterólogo experto para realizar la fase de retiro de la colonoscopía? En otras palabras, podría avanzarse potencialmente el endoscopio al ciego y luego una enfermera o un técnico hacer el retiro y ustedes podrían estar haciendo esto en 3 o 4 habitaciones
por lo que en lugar de hacer de 15 a 20 colonoscopías en un día, ahora harían 50 a 60 colonoscopías en un día. Lo digo un poco en broma, no necesariamente creo que esto se pueda hacer, pero quiero compartir con ustedes que aquí es a donde se dirige gran parte de la investigación, para ayudarnos a superar la escasez y cosas así. Y creo que el concepto detrás de esto es que un gastroenterólogo tratante se convierte, por ejemplo, al igual que en anestesiología, en un anestesiólogo asistente que supervisa varias salas donde los enfermeros anestesistas administran medicamentos, pero el anestesiólogo no está en la sala específica, al menos así es como funciona en Estados Unidos. No sé cómo funciona en México, pero de esa manera un gastroenterólogo podría hacer lo mismo en varias salas. Esto es algo para que lo pensemos y comprendamos que mucha investigación está buscando diferentes formas de usar la IA para ayudarnos a superar los problemas, para llegar a los pacientes con pruebas de detección de cáncer colorectal. Entonces, la hipótesis o la realidad es que un endoscopista con IA, esencialmente el endoscopista realiza múltiples inserciones y otras personas como un novato, un técnico, una enfermera se encargan del retiro y si se encuentra un pólipo o algo complejo simplemente le llama al gastroenterólogo tratante para que lo maneje él. Entonces, para concluir, quería compartir con ustedes lo que se necesita para implementar la IA en sus unidades, para aquellos de ustedes que no la tienen. Se necesita, pues, primero todas las partes interesadas. Aquí en nuestra universidad lo tenemos, pero la alineación importantísima del jefe de gastroenterología, el director de endoscopía, el director de enfermería, los representantes de tecnología de la información, biomedicina clínica, todos para asegurarse de que todas las conexiones y compatibilidades estén allí y que el sistema esté completo y que todo funcione bien. Todo opera a través de conexiones Bluetooth o incluso de comunicaciones remotas con la nube. Ya hay representación médica y legal que tiene que suceder para que no haya problemas con todo eso. Y la representación ética que también opera en estrecha colaboración con el equipo del proveedor. Entonces, tener a todas esas partes interesadas disponibles hace que sea mucho más fácil trabajar con las regulaciones, por lo menos en Estados Unidos. Creo que hay algunos aspectos técnicos de la implementación en donde tenemos que ser realistas sobre un marco de tiempo para incorporarlos, compatibilidades de hardware, de sistemas inalámbricos y el propósito de la implementación, ¿acaso es clínico? ¿Acaso es de investigación o es para entrenamiento? Y el impacto en los equipos auxiliares cuando hay puertos limitados o compartidos que se deben utilizar. Todo esto tiene un beneficio de mercadotecnia. Claro que puedes hacer comunicados de prensa sobre cómo tu hospital o tu práctica está utilizando este tipo de sistemas de inteligencia artificial y existe la capacidad de comunicarse directamente con los pacientes para mejorar pues el número de pacientes que vemos con fines de detección de cáncer colorectal, cartas de referencia de práctica que se pueden enviar y publicaciones a redes sociales. Y todo esto puede nuevamente ayudar a su sistema, ayudar a su práctica a crecer realmente en este sentido, tratándose de la IA. Aquí hay un ejemplo de las redes sociales que se puede usar para ayudar a que todo esto se dé. La conclusión es entonces, ¿cuál es el retorno en la inversión? Bueno, creo que hay varios. Hay un impacto en ADR. Entonces, cada vez que mejoras tu tasa de detección de adenomas, estás extirpando más pólipos y definitivamente hay un impacto en los costos, un impacto financiero, pero que también ayuda. Y lo más importante, como ya les mostré antes, es la reducción del cáncer colorectal y a través del modelo de microsimulación, la mejora a largo plazo en el costo en las poblaciones de pacientes a las que se atiende. Y además, por supuesto, el impacto en el tiempo de retiro y el tiempo general del procedimiento. Y luego también se puede medir las tendencias de volumen de la unidad y cómo las campañas de marketing sobre el uso de IA conducen a un mayor reclutamiento de pacientes y más oportunidades para reducir el cáncer colorectal de intervalo. Y luego, pues por supuesto, esa tasa de falsos negativos de pólipos de cáncer, también la evaluación para ver qué hacen los ADRs y cuáles son las posibles tasas de cáncer colorectal de intervalo. También existe la oportunidad de investigación. Creo que para cualquiera que esté interesado en la IA, pues esto es realmente un campo en crecimiento. Hay muchos científicos informáticos que realmente están trabajando en mucha colaboración con la IA. Y creo que si tienen una idea sobre la IA que quieran ayudar a desarrollar, los informáticos no tienen tanta comprensión del mundo médico como ustedes, así que asóciense con ellos,
al igual que nosotros nos hemos asociado con los muchachos en Carnegie Mellon y luego pueden desarrollar cosas en estrecha colaboración con quizá pues unos cuantos fondos institucionales pequeños para comenzar, que después conduzcan a propuestas más grandes que establezcan apoyo e infraestructura de investigación, y así se creará un entorno de investigación de tipo clínico que finalmente se pueda desarrollar. Y si las cosas crecen bien, entonces existe la oportunidad de hacer iteraciones continuas o incluso de comercializarlas. Entonces, en resumen, me gustaría dejarlos con la idea de que la IA tiene el potencial de mejorar continuamente la colonoscopia. Los avances en la tasa de detección de adenomas, la preparación intestinal y la detección fecal permiten una mejor estandarización de la finalización endoscópica y permiten mejorar la reducción del cáncer colorectal de intervalo. La IA puede brindarles la oportunidad de garantizar que se optimice la técnica de los procedimientos, y los modelos de procesamiento del lenguaje natural pueden ayudar a la abstracción eficiente de la información con el fin de documentar la tasa de detección de adenomas. Y luego el futuro de la IA está realmente en sus manos. Aprovéchenlo para su práctica. Creo que no es algo que nos sustituya, sino que es una herramienta que podemos utilizar. Mientras más lo usemos, más nos permitirá crecer en lo que estamos haciendo de manera honesta y puede ayudarnos a beneficiar a los pacientes. Y con esto creo que voy a concluir. Les agradezco su tiempo. Y por favor, acompáñennos para nuestra conferencia de endoscopia intervencionista y quirúrgica de la Universidad de West Virginia. El año pasado fue el 11 y 12 de abril y ahora planeamos tener nuestra conferencia el próximo año en mayo. Los invito a todos a que nos acompañen a esta conferencia. Está en el hermoso Nemacolin Woodlands Resort y nos encantaría verlos ahí. Será el 14 y 15 de mayo del año próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Thakar, por su excelente presentación. Tenemos algunas preguntas del público. La primera es, en médicos que están en entrenamiento en endoscopía gastrointestinal, ¿cuál sería el momento ideal para introducir el aprendizaje de la inteligencia artificial en ellos? In the trainees of medical schools, where will be the best time to introduce AI in their schedule for the trainees in the endoscopy units? Which will be the best time? Yes, that's a great question. So it's, again, I want to thank the course directors and planning committee for the opportunity to present today. I think when it comes to artificial intelligence to introduce to the trainees, I think, the data would suggest that it's okay to start immediately with their introduction, because the field of AI is changing so rapidly and there's so many new innovations coming with it that, importantly, I think it is important to learn our skill set and our techniques alongside the AI, as opposed to, and the earlier you do that in training, the better, so that you don't become reliant on it or substitute it later. Dice el doctor Thakar que primero que nada agradece a la asociación por la invitación. Dice que realmente el mejor tiempo para introducir a los residentes de fellows de endoscopía a la inteligencia artificial es realmente inmediatamente cuando empieza el entrenamiento, porque eso es lo que sugiere la investigación que se ha hecho, ¿no?, al respecto. Y realmente es importante porque no solamente es importante que los fellows o residentes en entrenamiento tengan una exposición temprana a esta, sino que también esta exposición vaya de la mano del aprendizaje de las técnicas endoscópicas, ¿no? Entonces, realmente aquí es lo importante que las dos vayan de la mano, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna implicación legal de utilizar la inteligencia artificial, principalmente en la toma de decisiones en quitar o no quitar lesiones del tracto gastrointestinal? Okay. Do you think there are any legal implications in using AI to decide whether we need to leave or resect a lesion, in the colon? Let's say, for example, you're using computer-aided detection or computer-aided diagnosis. Like, let's say the AI says, "Hey, listen, this looks like a
adenoma lesion, are there any implications or on leaving that lesion alone? Well, certainly there are, and that's one of the reasons why the FDA has been very stringent about the data to ensure that the negative predictive value of such a system that's achieved is quite high, so that we are minimizing any risk of any uh, diagnose and leave strategy. In other words, that resect and discard strategy, as an example. So to answer that question, I think absolutely there are legal ramifications to this, but if the data is there and the performance characteristics are there, then it makes sense. Realistically, we actually already have you know this type of a system that exists for endoscopists to perform using NICE classification and things like that. The challenge becomes is that there's so much inter-observer variability between endoscopists to determine this is a hyperplastic polyp, we don't need to do anything with it, that oftentimes we resect and spend a lot of money, time, energy, and put the patient at risk when we don't have to. So I think as long as we can clearly show with the data that we have a high negative predictive value, then I think we have the opportunity to adopt a system safely. Claro. Bueno, el doctor Tucker dice que realmente sí existen implicaciones legales de usar los sistemas de AI en endoscopía, y realmente la implicación legal va basada en que tenemos que tener evidencia de que estas plataformas de AI tengan un valor predictivo negativo bastante alto, y esto es necesario tenerlo para que entonces se le pueda ofrecer al paciente un procedimiento seguro, y que esta técnica, approach o este abordaje de resecar y de dejar, ¿no? O sea, de ya no mandar a patología, que pueda ser usado, ¿no? Sin embargo, el doctor Tucker dice que existe mucha variabilidad en el observador. Por ejemplo, él pone un ejemplo de la clasificación de NICE para la clasificación endoscópica visual que se hace de los pólipos, ¿no? Y realmente cómo existe mucha variabilidad, ¿no? Y también, de cierta manera, debido a esa variabilidad, también terminamos resecando pólipos que no deberían de resecarse, ¿no? I have another question for you, Professor Tucker. Because neural networks still need thousands of high-quality images, do you think that multi-center collaboration is a must, but the sensitive information still an issue? And sometimes some hospitals deny this information for a collaboration between hospitals. Yes, so if I understood the question correctly, it's about the data usage essentially between the hospitals of the images that can be challenging because of the personal information that sometimes is associated. Is that correct? Right. Yes. So that is an issue, and in my research, I actually encountered this problem with my own hospital IRB when I started to do this work. And what I made very clear to our board at that time was that as long as I keep the person's name and date of birth out of the images, no one can recognize Dr. Sanchez Luna, as an example, by a picture of his cecum. Okay, so I think we're in the clear, and I think that's got to be the message that's got to be the part of it that kind of makes a lot of sense. Is that we have to share the images without any personal information, patient's name, date of birth, that kind of thing cannot be on the images. So that's the first rule that must be met. Then I think if you can meet that, then it becomes an expedited process by which you can do data sharing. But I think part of that happens through data sharing agreements between centers
that can then allow it to happen. So I think each institution has their own type of contracting that allows for these data usage agreements, but that's the way that we have found, at least I've been able to explain it and then been able to achieve it. Yes, and of course. And we, yeah. El doctor Tucker dice que realmente es algo que el usar las imágenes para compartir entre los centros para objetivos de investigación es algo una barrera que él también ha enfrentado en su propia práctica en su hospital, ¿no? Principalmente los comités de bioética y de ética, perdón, en investigación. Y él comenta que realmente aquí lo importante es que cuando él les pudo explicar a este comité de investigación que realmente las imágenes, los videos que se usaban para entrenar al AI estaban totalmente sin información personal, sin nombre, sin fecha de nacimiento, sin fecha del procedimiento. Entonces realmente era imposible realmente relacionar esa imagen a un paciente en específico. Fue ahí cuando ya él encontró más apertura, ¿no? Pero realmente sí es importante saber cuáles son las regulaciones de cada institución en la que ustedes trabajen, porque cada institución tendrá distintas políticas de privacidad de datos y de confidencialidad y de cómo se puede compartir esta información, ¿no? Sí, la pregunta inicial era si las redes neurales convolucionales necesitan miles de imágenes, entonces es importante que se hagan estudios multicéntricos que compartan estas imágenes. Pero la pregunta en especial era si la información era considerada como sensible, no era un obstáculo para prestar estas imágenes. Okay. He's saying that, his very specific question that he had for you was that he, in reality, meant if the thousands and thousands of images that, convoluted networks need to train AI, if you think that it was posing a risk in regards to the ability of those images leaking or, showing any personal information. I think you mentioned that, it's a best practice to not have any, PHI in those images or videos. But he was wondering about the risk of, having AI trained with those images, whether, they were, unidentified images or not. Right. And so I think there's ways also in which we can perform this. In other words, when we set up training models, even if there is PHI in some of the images, let's say 5% of the images, the training model can instantaneously recognize that and automatically exclude them to minimize that risk. So, I think anyone can always hack into any system in any hospital, let alone to an AI cloud. But these are the ways in which we try and protect against it to minimize that risk. Correcto. Decía el doctor que a pesar de que lo que comenta el doctor Tanimoto es un riesgo, realmente aquí él ya tiene experiencia de usar AI para que detecte en este 5% de videos o imágenes que se comparten en esta red que pueden tener información sensible. Entonces él ya ha usado AI para eliminar o excluir esta información sensible de las redes que se usan para entrenar al AI. And I have another question for you, Professor. Do you think a combination of Cat-E with Cat-X systems are better than Cat-E or Cat-X alone? Great question. I think it depends upon what you feel is best for your practice. I think a combination of Cat-E and Cat-X can make sense for some practices where they have low ADR, as an example, because then it will help them in terms of improving their ADR as well as using the Cat-X to determine what type of polyps are neoplastic and what types are non-neoplastic. On the flip side, in a group that might have a very high ADR, perhaps and have a population of individuals that are highly uninsured, as an example, or trying to minimize costs,
a CADX type of system can be very helpful in that practice so as to minimize the pathology related costs for removing polyps that don't necessarily need to be sent to pathology. Perfecto. El doctor Tucker, bueno, para traducir la pregunta del doctor Miguel, realmente el doctor Miguel preguntaba si qué era mejor, si usar detección asistida por computadora o diagnóstico asistida por computadora, ya sea en asociación o de manera independiente. Y el doctor Tucker dice que realmente depende del tipo de práctica y del objetivo que tenga uno como endoscopista en su práctica, ya sea privada o junto con una institución, ¿no? Porque él dice que si entonces el problema de la práctica es una tasa de detección baja de adenomas, entonces tiene sentido que se use este, la detección asistida por computadora para que tasa de detección de adenomas se incremente. Al contrario, un grupo que ya tiene, una institución que ya tiene una tasa alta de detección de adenomas, pero que en realidad tiene ciertos problemas con población que está sin seguro o necesitan otro tipo de o minimizar costos. Entonces, en esta población de endoscopistas, realmente el diagnóstico asistido por computadora es lo que tiene sentido para entonces minimizar costo y ejercer una plataforma de resecar y descartar. Tenemos otra pregunta del público. Aún con las herramientas que tenemos disponibles actualmente en vía biliar, hay un buen número de pacientes que tienen estenosis biliares indeterminadas. ¿Será la inteligencia artificial en la colangioscopía verdaderamente nos permitirá determinar las estenosis indeterminadas? So, yeah, so there's a question from the audience, and just to mention, it's a question that talks not about AI in colonoscopy, but AI in cholangioscopy. So the question is that what would be the role for AI in regards to really classifying, biliary strictures. We all have these issues about, whether they look benign, whether they look non-benign or malignant. And sometimes, we do brushings and biopsies and intraductal biopsies, and we still don't have an answer. They are classified as an indeterminate, biliary stenosis. So what would be their role? Do you forecast any role in AI helping endoscopists decide what would be the best approach to biliary strictures? Yes, so we're seeing AI grow exponentially, as you know, and this is an area of heavy research by several groups as well as several industrial companies actively looking at this to help us optimize our diagnoses of these indeterminate strictures, either through cholangioscopy itself or through other imaging modalities in order to better classify and determine the type of pathology we have with these indeterminate strictures. So this is an area of really heavy research right now. El doctor Tucker dice que realmente es un área de gran investigación, de gran interés, no solamente por los grupos de endoscopistas, sino también por la industria. Y realmente, digo, de manera muy resumida, realmente existe un gran rol para el uso de la AI en la determinación de la etiología de las estenosis, ¿no? Biliares. And I have another question for Professor Thacker. Do you think that endoscopy guidelines should include AI topics? Because as you know, Bishops in 2019 published the first, as long as I know, the first topic about AI in endoscopy practice. But nowadays, I don't have so much information about the new guidelines from American Society of Gastrointestinal Endoscopy or any other international association about this inclusion of AI topics. Yes, this is a very important point that the committees and organizations are currently looking at with respect to guidelines. The European Society for Gastrointestinal Endoscopy, American Society of Gastrointestinal Endoscopy, and World Endoscopy Organization are all actively kind of determining their guidelines. Right now, I believe ESGE has not recommended for or against the use of AI. ASGE
has recommended, or AGA has recommended for the use, while the other one has not recommended for the use. And so WEO, one of the AI committee, which I'm a part of there, we are actually just in the process of publishing a white paper to help clarify this and help navigate this for the global population. And I think this is going to be an ongoing area where guidelines will emerge over time. But as you know, it is such a new field that the research is also quite new, and the studies are limited to date. But the ones that we have some very high quality studies, as I included in my presentation. More will be forthcoming, and this will help steer us with our guidelines over the next, I believe, 3 to 5 years. Perfecto. El doctor Tucker dice que realmente, a pesar de que, como decía el doctor Miguel, las guías, no, todavía no tenemos guías formales y robustas al respecto del uso del AI en la endoscopía. Él dice que realmente es un área que todas las grandes organizaciones de gastroenterología y endoscopía están investigando, a pesar de que ahorita ha habido recomendaciones, ya sea a favor o no a favor del uso del AI en endoscopía. Realmente es un área de bastante interés, de bastantes comités que están investigando esto. Y él dice cómo él es parte del comité de la Organización Mundial de Endoscopía y cómo están en el proceso de publicar un white paper que es como una propuesta, ¿no?, sobre el uso del AI en la endoscopía. ¿No? I have a question for you, Shyam. First of all, I wanted to, say we're really thankful for having you here. You're really not only a good friend and mentor, but you're also one of the leader thinkers of AI in the world, and we are honored to have you here. I wanted to ask you, that we really, as teachers and as mentors, cannot underestimate, teaching about a good endoscopy technique, because AI, or if we specifically talk about computer-aided detection, will not show you what you don't show to the scope itself. So this doesn't obviate the need for you to have a good withdrawal technique, examining, thoroughly the whole colon, having good technique, because AI, even if you have AI in your endoscopy system, it will not show you, or it will not detect what you don't show to AI. So this is very relevant to how we teach the fellows and residents, and I wanted to, also, really ask you, how do you, make your fellows aware of this, that, having AI doesn't obviate the need to have a good technique. Yes, this is a very important point, Sergio, that we must always practice good technique in order to optimize the use of artificial intelligence. Right now, AI can only help us find what is on the screen. But the challenge is doing an exam such that we look at all parts of the colon, because if we don't see an area of the colon, then the AI is essentially useless in helping us find something in that area, right? So we must always practice good technique. And I think, that's one of the areas where our research has particularly focused on, is to try and develop AI systems to help us measure things like surface area, colonoscopy distension, the quality of the prep, how much of all this is being seen, because that can then help us determine the quality of the exam. And we know that when we improve that quality, we lower the incident in colorectal cancer rates by increasing the ADR. There was a nice study that was published in GIE almost 10 years ago now, but it looked at withdrawal technique. And what they demonstrated was that endoscopists that had good withdrawal technique had much higher ADR as compared to endoscopists who did not have good withdrawal technique. And this outcome was independent of withdrawal time. The last question, do you think that AI, beyond AI scopists, AI robotics in ESD is now a very
exciting new developments, especially in Japan. They are developing some AI robotics, not to substitute the endoscopist, but to help the endoscopist to identify anatomical locations to make a better ESD. Yes. I think, so the AI endoscopist is just one example, but AI in robotics is really becoming, robotics is becoming more and more mainstream in medical practice, and AI in robotics is also being kind of simultaneously grown together. And ESD is kind of a perfect example of this, right? Because one of the major challenges we have with ESD is our ability to triangulate to a position. Endoscopes are not made for, working in free space or trying to create traction and counter traction. That's not how endoscopes are designed. So robotics gives us a great opportunity. The AI, at the same time, helps us map out the lesion and perform that dissection in the most optimal fashion so as the endoscopist, in complete control, as you said, not to replace, but use the technology to help us. But it's very important, I think, as Sergio had raised in his last question, that we learn and continue to practice good technique. Because when we do that, then we are able to use these robotic devices and these AIs to their maximal potential. Otherwise, we are limited to how much we know as to how much we can get out of the robotic and AI system. If we don't know what's possible, then certainly we can't achieve more through the system, if that makes sense. Very much, Professor. Muchísimas gracias, Dr. Thakkar, por su excelente. Thank you so much, Dr. Thakkar. It was a pleasure having you here. It's my pleasure as well. Thank you so much for the invitation. I am so happy to have been able to participate and look forward to meeting and connecting with all you again soon, hopefully in person. Muchísimas gracias a los profesores nacionales y al profesor internacional por este tiempo y por este excelente tema dado el día de hoy. Con esto cerramos la sexta sesión mensual de nuestra Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y nada más me queda restarles invitarlos a nuestro próximo evento, que es nuestra 53 Reunión Nacional de Endoscopía Gastrointestinal, que se llevará a cabo de los días de 13 al 17 de septiembre en Puerto Vallarta. Tenemos preparado un programa amplio, extenso, con excelentes profesores tanto internacionales como nacionales. Tenemos preparados también hands-on para los cuales se pueden inscribir en la página web de la asociación. También les invitamos a consultar nuestro primer número de la revista Endoscopía y a publicar sus artículos en la revista Endoscopía. Toda la información se encuentra en nuestra página web de la asociación. Están pendientes también de publicarse próximamente en la revista de Endoscopía, la guía de nutrición y accesos enterales en endoscopía, recomendaciones de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y Colegio de Profesionistas. Los esperamos en Puerto Vallarta del 13 al 17 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias.